pero muy buenos días a todos, a cada uno, un gran abrazo. Damos gracias a Dios por un nuevo día en que podemos reunirnos, que podemos estar unidos en el mismo espíritu y conectados para crecer juntos. Y una oportunidad gloriosa para darle gracias a nuestro Dios, a ese Dios maravilloso que cada día extiende su misericordia, su amor y su fidelidad. Así que yo les invito a que unidos ahí en familia, en casa, adoremos unos minuticos y demos gracias a Dios mientras escuchamos esta canción propicia. Cada día les tiene su amor y su misericordia en nuestras vidas. Podemos descansar en Él. Podemos reposar en su amor cada día, cada mañana, Dios. Gracias, Dios. Unidos, Señor, te damos gracias en este día. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, Dios. Oh, sí. Muchas gracias, hermoso Señor. Gracias. Que hemos aprendido a conocerte, Dios. Y en medio de cualquier tormenta o tempestad, tú estás con nosotros y en nosotros, mi Rey, sosteniéndonos cada día, mi Rey. Tu gracia es suficiente. Oh, sí. Si el mundo tiene No importa lo que pase afuera, y estamos seguros cada día, Señor. tu misericordia. Oh, así es. Así es, hermoso Señor. Tú nunca cambias, Dios. Permaneces para siempre. Tú has dicho, Dios, quien estorbará. No hay nadie grande, no hay nada que se levante, Dios, que impida que tu propósito y tu verdad sea cumplido en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Oh, mi Jesús. sí, Señor, día a día podemos ver Gracias, tu mi fidelidad. precioso. Día a día podemos ver, Señor, el obrar tuyo en medio nuestro. Oh, sí. Gracias, Señor. Cada día, mi Rey. Oh, sí, Señor, tu palabra es verdad. En tu fidelidad, Amén, Señor. Señor. Eres tú quien nos sostienes día tras día. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te adoramos. Sí, toda Damos gloria y toda honor y honra gloria pertenecen a a ti, ti. Señor. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra A ti, vida a bendito ti, Rey Señor. hermoso. Reconociendo que tú eres Dios y que día a día Así es tu es, Señor. fidelidad con nosotros. Gracias, Señor. Así es, bendito Rey precioso. Gracias por permitirnos esta preciosa oportunidad, Señor, de compartir juntos, de crecer juntos, Amén, Señor. madurar juntos y avanzar hacia ese propósito eterno, bendito Rey. Hoy te doy gracias por cada familia, Amén. cada hijo Padre. tuyo que a esta hora y en diferentes lugares del mundo se reúnen también para tomar un tiempo de acción de gracia, de adoración Sí, al Rey Dios. hermoso, Gracias, Señor. al que nos sostiene, al dueño de la vida, al Rey del universo. Gracias, Señor. Y gracias especialmente por Casa Vida en Plenitud, Amén. Señor, por Cada hogar, la obra, cada Señor, que tú niño, estás haciendo, cada Señor, joven allí. en cada corazón. Sí, bendito Sí, Rey. la sabiduría tuya Que tú estás en los trayendo hogares, allí la Padre. sabiduría, la guianza, Sí, la luz, amén, amén. en medio de cada circunstancia que cada uno Sí, pueda estar viviendo. Señor, sí, Tú estás Padre, allí, ahí tu Señor, guianza, obrando, tu extendiendo tu verdad, amor, tu dominio misericordia. propio, la autoridad Y, del gobierno tuyo, Señor, Señor. respuestas, soluciones vendrán en medio Sí, de Padre. estas dificultades que estamos viendo a nivel mundial, Señor. Tú traerás a tus hijos tiempos nuevos, tiempos Amén, mejores lo y creemos mayores, sobre las naciones, de Padre. crecimiento, de multiplicación, Sí, Señor. de extendernos, Señor amado, en cada área, en lo económico, en lo familiar, en lo personal, Sí, Padre. en lo espiritual. Y como iglesia, Señor, creemos que vendrán nuevos tiempos de crecimiento, Amén, Dios, de expansión, Señor, porque, amén, Señor, esto nos ha hecho reflexionar mucho, bendito Rey, acerca de si estamos realmente cumpliendo el propósito para el cual tú nos has establecido.
Y seguro de aquí vamos a salir fortalecidos, vamos a salir entendidos de cuál es nuestra tarea y no callaremos, Señor. Por eso estos tiempos hermosos de edificación, Señor, pedimos tu guianza, tu dirección, Señor. No queremos que sea un domingo más, un video más, un tiempo más, sino algo maravilloso donde sí, esa vida, Señor, amén, se revela más y más. Como grafo, como vida, así llena el espíritu de cada uno. Así Señor, es, hermoso Señor. Llevándonos a transformación, muchas a una gracias, renovación, Dios. como dice tu palabra. No conformándonos, sí. Señor, a este siglo, sino así siendo es, renovados, Dios, en nuestra mente, para comprender y entender la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Señor. Oramos porque tu palabra penetre, transforme, amén. sea revelada, quebrante, Señor, así nuestros corazones. Y nos lleve a una vida, Dios, tuya, a un Cristo que se acrecenta día a día en nosotros y es amén. Manifestado, Padre. Así es, hermoso, tu verdad, Señor. Por tu verdad, Señor, día a día. Por tu Espíritu, Rey, en nosotros. Así es, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Rey. Gracias, amado. Bueno, realmente es un gusto tener estos tiempitos maravillosos de edificación, esperando que ya en casa estemos, ojalá todos allí en familia, estudiando juntos, aprendiendo juntos. Bien, vamos a continuar nuestro estudio. Recuerden en lo que estamos enfocados, hacer del estudio, de escudriñar las Escrituras, un hábito en nosotros, un hábito saludable, un hábito de vida diariamente, una disciplina que vamos a desarrollar. Pero ustedes saben muy bien que una disciplina, un hábito no se alcanza y no se desarrolla de un momento a otro. Exige tiempo, exige sacrificios, que le pongamos toda nuestra pasión y nuestro amor para que esto sea parte de nosotros. Bien, continuando nuestro punto D, si ya estamos ubicados ahí, ustedes tienen sus cartillas, estudiando las razones, o algunas de las razones, hay muchas, por las cuales es importante escudriñar la Escritura. Y el punto D, que es algo maravilloso, que lo empezamos hace 8 días, dice que para adquirir sabiduría. Y estudiamos o aprendimos aquí que Dios es la fuente de donde proviene toda sabiduría, que no es de otro lugar donde la buscamos, sino que solo proviene de Él. De hecho, la misma Escritura nos dice que Él es sabiduría. Así que no podemos ir a otro lado, a otro lugar, a otra fuente, porque Él es la única fuente verdadera de la verdadera sabiduría. Y también dijimos que la única manera para adquirir esa sabiduría y sea parte de nosotros y nos haga entendidos es a través del estudio juicioso de las Escrituras. Diariamente, escudriñando, profundizando. Y como la misma Escritura dice, y como dice Proverbios allí, cuando nuestro oído está atento a su palabra, a su bendita palabra, cuando la recibimos, cuando nos nutrimos de esa palabra, entonces nos hace personas entendidas. Y ya lo dijimos también, lo que es la sabiduría, ¿no? El saber aplicar de una manera inteligente los conocimientos que ya hemos adquirido, que bastante hemos estudiado, para aplicarlos en el contexto de nuestra vida diaria, en la resolución de conflictos que a diario nosotros vivimos, pasamos a nivel personal, a nivel de pareja, en el trabajo, en lo laboral, en lo profesional, en todas las áreas. Entonces, vimos a través del libro de Proverbios, en el capítulo 1 y los primeros versículos, pero a propósito quiero recordarles, motivamos para que no solo ojalá lo hayamos hecho, esa riqueza maravillosa que se encuentran en el libro de Proverbios. Les habíamos motivado a estudiar capítulo 1 y capítulo 2, inicialmente ojalá podamos seguir estudiando el libro de Proverbios. La verdad que
hay unas riquezas maravillosas que encontramos allí. El contraste entre la verdadera sabiduría que proviene de Dios y la insensatez. Cuando no lo hacemos, cuando creemos que, o nos creemos sabios, pero en nuestra propia opinión, en lo que yo sé, en lo que yo he adquirido, en mis habilidades. Pero estamos hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría, como dice Santiago, que viene de lo alto, que viene de arriba, que nos hace entendidos, sabios e inteligentes. A manera de paso rápidamente, el primer punto que vimos es que esta sabiduría nos hace entender sabiduría y doctrina o dirección o disciplina, mirando también otras versiones. Es la que nos lleva a ser verdaderamente obedientes, a seguir las instrucciones que nos da la Escritura y que traiga más entendimiento a nuestras vidas. Enfatizamos la palabra disciplina porque es lo que estamos aprendiendo en este tiempo de cuarentena y que con la guianza del Señor hemos venido estudiando la palabra como parte de nuestra disciplina diaria de crecimiento. Entonces, qué bueno que la Escritura misma es la que nos ayuda a crecer en esto, a formar esos hábitos sanos y saludables que son, como el estudio de la Escritura, algo vital para nosotros, para nuestro crecimiento. También en el versículo 2 nos habla de que nos ayuda a conocer razones prudentes, y hablamos también un poco de la prudencia que tiene que ver con el entendimiento, la inteligencia. En el versículo 3, esto a manera de repaso porque ya saben que el tiempo se nos va pues demasiado rápido. Dice que para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. En la nueva versión internacional dice para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, la que nos hace como ser equilibrados y tener verdadero juicio, no en el sentido de juzgar a la persona, sino saber separar lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que nos conviene y lo que no nos conviene como hijos de Dios. Y en el versículo 4 dice que para que los simples reciban sagacidad y los jóvenes inteligencia y cordura. Y hablábamos de esos términos, ¿no? Sagacidad, de ser como hábil, intuitivo, avispado. En medio de estas circunstancias hablamos como en realidad lo necesitamos, ¿no? Como Jesús se refirió a los hijos del mundo, a los impíos, como personas sagaces para los negocios. Entonces, cuanto más como hijos de Dios tenemos que ser pilos, dispuestos a buscar alternativas, a tener iniciativa y ir más allá de lo que las circunstancias nos presentan y aún poder ver en medio de las crisis que llamamos, poder ver las verdaderas oportunidades que Dios nos está dando para crecer en el área de los negocios también. Hemos recibido palabra mucho respecto a esto, cómo en este tiempo ser creativos en la parte económica, nuevos negocios, iniciativas a nivel digital o qué sé yo, en lo convencional, pero que precisamente los hijos de Dios somos los que tenemos que dar ejemplo, ojalá, en esta área, y no esperar a que los impíos, los que no conocen del Señor, sean los que nos están dando las ideas y las iniciativas, y nosotros somos como ser como los trabajadores de ellos, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando estamos hablando que tenemos la sabiduría de lo alto y que Dios nos ha hecho personas entendidas, sabias. Entonces, qué bueno que podamos recibir esta palabra. Y hacemos énfasis un poquito a los jóvenes, ¿no? Porque allí nos habla de que los jóvenes reciban inteligencia y cordura. Aquí dice conocimiento y discreción a nuestros jóvenes, que los amamos y que les enviamos una palabra de ánimo y de aliento, pero que deseamos los jóvenes porque son los que están por su edad llenos de preguntas, pero también los que tienen la fuerza, ¿no? Y de donde pueden salir las mejores ideas e iniciativas también. Entonces no hay otra fuente, mis amados y queridos jóvenes, sino
a través de la palabra, ¿no? Que trae sabiduría y todo eso que hemos estudiado, aquellos jóvenes que ya han estudiado una carrera, sabemos que no es la carrera la que nos va a ayudar, sino el saber aplicar todo eso que durante muchos años hemos venido recibiendo. Entonces, oramos para que el Dios del cielo dé a nuestros jóvenes esa sabiduría, esa guianza, esa luz en medio de estos tiempos y puedan aplicar todo eso que han aprendido para bien, no solo para ellos, para sus propios sueños, sino para ayudar a mucha gente en el lugar donde Dios los coloque. Y bien, continuamos entonces hoy el punto número 5, que está basado también en el versículo número 5, que dice... Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ok, leo la Nueva Versión Internacional, dice, escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido. Bueno, nosotros sabemos muy bien, hablando específicamente de la escritura, de la palabra del Señor, de la riqueza que encontramos allí, sabemos que sus riquezas son inescrutables, son infinitas, y por eso hablamos de un escudriñar y de un profundizar, porque, mis amados, jamás llegaremos al punto donde ya podamos decir que lo sabemos todo, sino que esto es un crecimiento. Esto se trata de recibir consejo, de recibir instrucción cada día e ir creciendo, e ir madurando, e ir avanzando en sabiduría, en inteligencia, para aplicar eso que aprendemos como lo hemos dicho, en cada asunto de nuestra vida, aún en los asuntos más pequeños, ¿no? De resolver conflictos personales, de familia, con las personas. Entonces, qué bueno que tengamos esa actitud. La invitación es en una actitud de humildad, recibamos siempre el consejo y siempre tengamos un espíritu enseñable. Saber que hay alguien que me puede enseñar más, algo más, que puedo crecer más, que no me las sé todas aún, que necesito aún crecer mucho. A veces muchos nos creemos y no hablando mal de los jóvenes, pero a veces algunos creen que porque tienen una carrera o dos y porque han alcanzado algún título, entonces ya lo saben absolutamente todo, pero nosotros sabemos que no es eso. Es la experiencia de la vida, es cuando aplicamos esto que hemos recibido de Dios, estos conocimientos, y los ponemos en práctica en nuestro diario vivir, ayudando a los demás, poniendo en práctica los principios divinos, ¿no? Los principios de Dios. Entonces por eso dice que aumente su saber, que crezcamos, que no nos quedemos allí, y que estemos siempre prestos a recibir el consejo, la guianza, la dirección, a escuchar a los demás. Creo que eso es algo que nos falta mucho y que nos hace bien como que volver a tomar estos principios, porque así no queremos escuchar a nadie, porque creemos que lo sabemos todo, pero siempre hay algo que tenemos que aprender. Aprender a escuchar la palabra, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra, estamos escuchando todos, sabemos es al mismo Dios. Porque a veces no sabemos escuchar porque tenemos nuestros prejuicios, porque prima nuestra propia opinión, prima nuestra propia sabiduría y nuestras razones, pero dice el consejo y la instrucción, ¿no? De la palabra es oirá el sabio. Hay que oír, el sabio es el que oye, el que sabe oír, el que no se las cree, como tú decías, que se las sabe todas, sino que oirá el sabio y aumentará, es la única forma de aumentar el saber. Porque si ya creo que las sé todas y creo que lo que sé es suficiente, pues no voy a aumentar en mi saber, me voy a quedar ahí en mi necedad. Y algo que yo quería pues también que lo que dice Santiago, cuál es esa verdadera sabiduría y la manifestación, no sé si me estaré adelantando a la manifestación de esa verdadera sabiduría. En Santiago 4 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y eso es aumentar, ¿no?
porque se va mostrando día tras día. Porque el que no aumenta está estancado. Pero a Santiago dice, el que es sabio muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es que el que aumenta el saber día tras día será un hombre y una mujer que llevará paz, que vive en paz y lleva esa paz, porque es la sabiduría de lo alto que dice que es amable, que es pacífica, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos. Y es esa vida la que solo se puede adquirir en la fuente que es Dios, el único proveedor de toda esta amabilidad y de esa benignidad y de lo que es esa verdadera sabiduría. Y por el otro lado es el contraste, porque aquí al final del verso 7 nos dice que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, la dirección, pero el sabio sigue creciendo, él sigue avanzando, él sabe que hay algo más y recibe la palabra y recibe siempre el consejo, está presto a hacerlo. Bien, avanzamos al versículo 6. Dice que para entender dichos profundos, pero leamos todo el versículo, por favor. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ok, en la nueva versión nos dice, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, viene a mi memoria cuando Jesús en su ministerio terrenal él hablaba mucho por parábolas, pero la gente no le entendía. Y en muchas ocasiones ni siquiera los propios discípulos que estaban al lado de él le entendían. Por eso en ocasiones lo llamaban aparte y le decían, explíquenos ahora sí de lo que se trata esto, lo que nos está hablando. Pero aquí dice que la palabra, precisamente cuando nosotros vamos a la fuente de la sabiduría, es la que nos ayuda a entender parábolas, a entender dichos profundos, como dice acá. No, es decir, no nos quedamos como simples, ¿no? No nos conformamos con la simpleza, con lo que ya conocemos, con lo elemental, sino que vamos más allá y estamos indagando, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quiere decir esto que dijeron? Yo creo, mis amados, firmemente que como hijos de Dios, como hijos de nuestro Padre, tenemos que ser siempre esos que no nos conformamos con un entendimiento básico, sino que siempre queremos profundizar más y entender. La Escritura nos habla también muchas cosas, o nos habla de misterios. ¿Quién puede entender esos misterios sino aquel que es sabio y entendido y profundiza a través de la Escritura? Obviamente a través de su Espíritu Santo, pero es para aquel que es diligente en indagar, en profundizar, en averiguar. En cuanto al estudio de la Escritura, por ejemplo, no debemos conformarnos solo con una lectura, y muchos dicen, no, pero no entendí nada. Otros van más allá y aún memorizan pasajes y bueno, sacamos conclusiones, interpretaciones, pero nosotros como hijos de Dios, como el ejemplo de los mismos de Berea, tenemos que ir más allá. Entonces tenemos que mirar el significado de algunas palabras. Tenemos que ir a ver el contexto de lo que se está hablando allí, por qué se está hablando, el contexto en cuanto a su época y a quién estaba dirigido
aquella palabra. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con no conformarnos con lo elemental, ya leí y suficiente, sino que siempre habrá algo más detrás de las palabras. Siempre habrá algo más allí escondido, y de eso se trata el escudriñar, el encontrar esos tesoros, aquella palabra que verdaderamente es para mí, y no, sí, una carta más, un estudio más. No, mis amados, nosotros tenemos que ir un poco más allá, con una mente entendida y con sabiduría, no para llenar nuestra cabeza de más conocimiento, no, sino para entender verdaderamente el espíritu detrás de las palabras, detrás de esos textos, que hay tantas riquezas, que sus riquezas son insondables, son inescrutables las riquezas que tenemos en Dios, y hay que profundizar para poder entenderlas. Y creo que eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, porque el Espíritu nos está llevando a un conocimiento mayor, a un profundizar, a un entender esos misterios, parábolas, dichos que nos parecen tan sencillos, pero que, por ejemplo, el libro de Proverbios, este libro, que vuelvo a motivarles a que lo estudiemos, hay muchos dichos, los proverbios son dichos, pero hay algunos que son muy profundos y que tienen mucho que ver con la cotidianidad, con el diario vivir, que nos ayudan muchísimo. Entonces bien haríamos en entenderlos, en indagar qué se trata y qué enseñanza trae para mi vida y para mi hogar. Bien, avanzamos con el siguiente versículo, versículo 7, y nuestro punto 7 también aquí en la cartita, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, leo también esta versión. Dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Bueno, ¿qué podemos hablar acerca de esto? Creo que algo que nos ayuda, me gustaría que leyéramos, si podemos leer los primeros capítulos versículos del capítulo 2, nos dice cómo es que realmente nosotros adquirimos el temor de Jehová. ¿De qué se trata el temor de Jehová? Que es entenderle realmente, entender su palabra y recibir esa guianza y esa dirección. ¿Por qué no leemos, por favor, esos primeros versículos? Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Wow, me parece que ahí está bien claro y bien resumido de lo que se trata el temor de Jehová. No entenderemos el temor de Jehová si, como dices de los primeros versículos, no hay diligencia, no prestamos oído a su palabra, no la buscamos, como dice ahí, como a plata, como a tesoros, buscarla, anhelarla cada día. Si no hay esa actitud en nosotros, jamás podremos entender de lo que se trata el temor de Jehová, el conocimiento del Señor, porque es a través del conocerle. No puede haber temor de Jehová si no hay conocimiento realmente de Él. ¿Y cómo adquirimos el conocimiento? Lo hemos dicho una y mil veces, solo a través de su bendita palabra, a través de su Espíritu Santo, que nos revela esa verdad, que revela esos misterios que están allí escondidos y se vuelven parte de nosotros. Entendemos entonces quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor Jesucristo y cuál es esa obra maravillosa de la cruz que justamente en este tiempo tanto se habla, ¿no?, de Semana Santa. Se habla de la obra de Cristo, pero más como un hecho histórico, ¿no?, como un entendimiento claro de su obra perfecta allí en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros tenemos un conocimiento verdadero de lo que se trata, hay temor de Jehová, hay respeto por sus principios, hay respeto por la palabra. La tenemos como la verdadera fuente, como nuestro alimento, no como un libro más
o como algo que lo hacemos por costumbre, tradición o religión simplemente, sino que se vuelve parte de nosotros. Allí es donde se desarrolla el temor de Jehová, cuando verdaderamente le conocemos. ¿Algo más que quiera agregar, amada mía? No, lo que tú afirmas, ¿no? Si recibieres, ¿no? Esa palabra, y mis palabras guardares, ¿no? No sencillamente es leerla, ¿no? Es recibir cuando nos dan un regalo, no nos quedamos con las manos hacia abajo, sino son extendidas, hay un interés grande por saber qué es lo que me están dando y cuánto más, ¿no? El aprender a recibir esta palabra como algo tan valioso y a guardarla dentro de mí. Es eso, ¿no? Es abrazarla en mi corazón y para poderla vivir. Aunque todo esto se hace por el Espíritu, pero no negamos la obra que tenemos como hijos de Dios, ¿no? De la intencionalidad, del anhelarlo, del quererlo. Entonces es importantísimo recibir y guardar dentro de nosotros esa palabra para poder ser sabios, ¿no? Y la reflexión que llevábamos en este tiempo y si tengo toda esta palabra y he escuchado toda esta palabra, ¿qué voy a hacer con ella, no? Porque si la recibo y la guardo, debe ser manifestada. No sé si vieron en el noticiero esta tarde al pastor Héctor Pardo, y daba una reflexión muy, muy valiosa que me llamó la atención y decía, hoy las tabernas están cerradas, hoy cada padre está en su casa, hoy todas esas cosas que decíamos de perdición, hoy ya no están esas puertas abiertas. Y muchos pedimos que se acabe toda esta situación del virus, de toda esta situación de la economía. Y él llevaba la reflexión, ¿y para qué queremos que se acabe? ¿Para qué queremos que se acabe estas dificultades y esta situación que estamos pasando? ¿Para seguir haciendo lo mismo? Se abren de nuevo las tabernas y allá volver a lo mismo, a la borrachera, a tantas cosas que aún con la taberna cerrada y el maltrato que vemos en los hogares. Pero la reflexión es, ¿para qué, no? ¿Para qué toda esta sabiduría? ¿Para qué toda esta palabra? Si hemos recibido, escuchamos todas las noches al pastor Tommy, al pastor Basilio, pero ¿para qué? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Bueno, esa es la gran pregunta y no queremos avanzar más porque el tiempo tampoco nos da, pero sí queríamos que reflexionáramos cada uno, porque pensamos también lo terrible de esta cuarentena, que es posible que vaya un tiempo más, no es el estar encerrados. Lo terrible o lo malo de esto no es que la economía se ha visto afectada, aunque sí. Lo terrible no es que no podemos salir, es que se vaya a agotar el mercado. Eso no es lo terrible. Creo que lo terrible verdaderamente es que esto termine y nosotros sigamos en lo mismo o lo mismo que antes. Mis amados, yo de todo corazón quiero invitarles a que pensemos en eso y miremos, como decía la pastora, qué vamos a hacer con toda esta palabra que hemos recibido, con el alimento que hemos recibido. La idea es que al terminar este periodo, que no sabemos qué tan largo sea, podamos ser diferentes, podamos marcar una diferencia a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de cuerpo como iglesia. Porque qué terrible sería, mis amados, teniendo tanto tiempo juntos, reunidos en familia, y no hayamos podido resolver aquellos asuntos pequeños quizá que teníamos que resolver. Qué triste y qué tremendo sería que terminara todo esto y simplemente nosotros hubiésemos estado en casa, pero quizá aislados, callados,
para no armar, decimos alguno quizá, más problema, mejor no lo hago. Pero mis amados, la idea es que salgamos de aquí renovados, verdaderamente, como hemos hablado acá, libres, habiendo solucionado, habiendo sanado cualquier circunstancia que estuviésemos viviendo, por pequeña que sea. No vale la pena, mis amados, que termine esto y sigamos siendo los mismos. Creo que muchas cosas de aquí en adelante tienen que cambiar en nuestra relación como familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros vecinos, porque si no, tristemente, no solo en este periodo se habrán perdido vidas, economía, tiempo, sino que también habremos perdido mucho tiempo valioso que hemos podido o lo hubiésemos podido aprovechar mejor. De corazón quiero decirles algo. Todos, la idea es que cada uno reflexionemos y miremos qué cosas aún yo debo cambiar, qué cosas yo debo hablar con mi esposo, con mi esposa, tomarnos el tiempo. Esto sé que no tiene que ser como obligatorio, qué sé yo, esto no es forzado, pero creo que Dios nos está dando el tiempo suficiente y de sobra. Y ahí está la aplicación de la sabiduría, ¿no? Ajá. Es decir, la idea que quiero decirles es, no aplacemos más lo que tenemos que resolver ahora. Dios nos está dando el tiempo, la oportunidad propicia para sanar, para arreglar, para solucionar cualquier circunstancia. Repito, no podemos salir de esto lo mismo, sino que tendremos que salir más maduros. Tendremos que salir más conscientes de cómo es que estamos aprovechando el tiempo, de aquel tema que estudiamos también por mucho tiempo, la mayordomía de Dios en las diferentes áreas, en nuestro cuerpo, la mayordomía de Dios en el tiempo, en la creación, en todos los recursos que Él nos ha dado, cómo lo estamos aprovechando. Así que no es tiempo de malgastar, no es tiempo de quedarnos solo durmiendo, quizá negligentes, o tal vez algunos leyendo mucho, viendo y escuchando muchas enseñanzas, pero si no lo ponemos en práctica, mis amados, la invitación es a que esta palabra, esto que estamos aprendiendo, realmente podamos ponerlo en práctica cada día. Recordemos que sabiduría es saber aplicar inteligentemente todo lo que estamos aprendiendo en los asuntos diarios de nuestra vida. En cada asunto, por pequeñito que sea, que no dejemos pasar, repito, esta oportunidad preciosa. En Eclesiastés nos habla la Escritura que tiempo y ocasión acontecen a todos los que aman su palabra, y creo que este es un tiempo y una ocasión propicia que el Señor nos está permitiendo para reflexionar. ¿Algo más, amada pastora, para culminar esta reflexión? No, Señor, el tiempo ha pasado y aunque no hay afán, pero creo que esto ya queda como para que cada uno lo apliquemos en nuestros hogares, para que lo meditemos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con todo esto que Dios está trayendo? Esa es la reflexión final entonces. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que Dios nos está dando y nos está permitiendo de estar en casa, de no hacer una cantidad de cosas que antes hacíamos, sino estar quietos, ¿no? Como dice la Escritura en un salmo, estar quietos y conocer que yo soy Jehová el Señor. Y en estos tiempos de quietud son los tiempos bonitos, maravillosos para reflexionar, para renovar nuestra mente en muchas de las cosas que nosotros o como nosotros veníamos viviendo, que tal vez necesitamos cambiar, repito, necesitamos sanar y solucionar. Vamos a orar entonces, mis amados, para terminar dándole gracias al Señor, repito, porque cada día que Él nos regala es una oportunidad gloriosa para vivir
una oportunidad para crecer, para madurar. No podemos seguir siendo los mismos. Y vamos a hablar dando gracias también porque creemos que Dios, como lo veíamos en el video anterior, mi Dios es el que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El tiempo pasa, quizás las provisiones que tenemos se vayan agotando, pero mis amados, tengamos nuestra fe y nuestra confianza que nuestro Dios suplirá toda necesidad, todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Padre, te damos gracias, bendito Rey amado, por este tiempo, por esta bendita y hermosa palabra que nos insta a seguir creciendo, a ser diligentes en el estudio, en el escudriñar la Escritura, Dios, no solo para tener conocimiento, sino para que ese conocimiento lo podamos usar en la resolución de conflictos en nuestra vida diaria. Dios, oramos para que esta palabra, Señor, sea vida, sea luz en cada vida y en cada corazón y en cada familia. Y oro para que cada hogar en este tiempo se convierta allí en un centro maravilloso de comunión, de armonía, de crecimiento, de participar juntos, y donde la luz, la paz, la sanidad de Dios venga a cada corazón. Señor, que cualquier herida, que cualquier circunstancia o conflicto que en el pasado haya habido, es el momento para sanar, para liberar, para dejar aquella cosa y seguir creciendo de aquí en adelante. Dios amado, ayúdanos, bendito Rey, para que en medio de este tiempo que estamos en casa y estamos estudiando y recibiendo mucha información a través de los medios, realmente nos sirva para que cuando termine esto, realmente seamos otros, seamos más maduros, seamos aquella persona que realmente debemos ser conforme al propósito de Dios, conforme a la guianza de Dios en nuestras vidas, bendito Rey. Que haya una renovación en nuestro entendimiento, como dice tu palabra, y no nos quedemos como veníamos con las mismas cosas, Dios. O quizá aún peor, agravando las cosas porque las dejamos guardadas allí y preferimos callar y preferimos huir y no enfrentarlas, bendito Rey. Permite, Dios, que este sea un tiempo de reposo, de paz, de reflexión, de crecimiento en nuestros hogares, de meditar en la Escritura y que ella se vuelva parte de nosotros, bendito Rey. Declaramos, bendito Rey, que la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de ti, Señor, nos guía nuestros corazones, guía nuestros pasos a ser prudentes, a ser diligentes en lo que tenemos que hacer y sobre todo en este caso en el estudio de la Escritura, bendito Rey, que nos hace sabios y como decíamos, el sabio aumenta su saber, a no conformarnos sino a seguir creciendo, a seguir adelante en el estudio de la Escritura, de la palabra bendita, que es palabra de vida, como el Señor mismo lo dijo. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que proclamamos esa vida de Dios que fluye como ríos en cada corazón, en nuestro interior, que nos lleva, Señor, a crecer, Dios mío, a dar fruto verdaderamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, bendito Rey Celestial. Muchas gracias, bendito Dios. Bien, amados, como ya saben, terminamos de leer el libro de Filipenses, orando y pidiendo guianza al Señor en cuanto a cuál es el libro que vamos a continuar. Creemos que o se nos ha guiado a escoger el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ese será nuestro siguiente libro de estudio. Ahora, ¿por qué razón? Dirán, ¿por qué escogimos ese y no Colosenses o otro? Bueno, todos son importantes, ya sabemos, pero allí hay algo que me parece de gran importancia que nosotros lo entendamos o lo afirmemos. Y es el darnos cuenta de lo maravilloso que es la libertad en Dios, en Cristo.
a veces no la valoramos, pero allí hay un contraste que nos habla en el vivir bajo los preceptos de la ley mosaica y lo que es vivir en la libertad del Espíritu. Y justamente allí en Gálatas es que nos habla del fruto del Espíritu, del contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así que va a ser un libro que nos va a edificar también muchísimo, vamos a aprender muchísimas cosas allí. Entonces la invitación, mis amados, es para el jueves, pero esta vez quiero pedirles algo. Vamos a empezar a leer, a darle una lectura general al libro de Gálatas, pero vamos a indagar también acerca de aquellas cositas externas, ¿no? ¿Cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es como el propósito general de esta epístola? Y quiero que desde hoy mismo, ojalá hagan sus aportes. Vayan haciendo sus aportes en el transcurso de la semana. Bueno, yo entiendo esto, he aprendido esto, he buscado esto. Repito, a un nivel general de estudio, al leer el libro de Gálatas y al mirar aquellas cositas históricas en cuanto al libro de los Gálatas. Entonces, mis amados, vamos a seguir, no vamos a claudicar en esto que tiene que ser disciplina en nosotros, sino vamos a continuar profundizando, estudiando la bendita palabra del Señor, que es la que nos trae vida. Sin más, un abrazo para todos en Cristo, les amamos con todo nuestro corazón. Mi esposita allí desde detrás de cámara, que no ha querido salir aquí, pero le que manda un beso, un abrazo a todos, les amamos y ya sabe, esperamos sus aportes. Para nosotros es muy valioso. Algunos ya no quieren mandar video, no sé por qué, pero a nosotros nos encanta verle. Ojalá que su aporte sea a través de video, pero igual, si es audio o si es escrito, igual es muy valioso para nosotros. Un abrazo para todos mis